tal vez están en una edad como de escuela, ¿verdad? Infecciones recurrentes. ¿Para qué específicamente sirven las amígdalas o para qué están diseñadas? Sí, es muy importante, primero sí, justamente saber qué son, ¿verdad? Las amígdalas palatinas, es lo que nosotros llamamos las glándulas. Entonces las glándulas se ubican en la parte trasera de la garganta, ¿ok? Y estas sirven para producir defensas. Entonces ellos son como sitios por donde pasan un montón de cosas, incluyendo comida, virus, bacterias, etcétera, cosas que uno pues van entrando en el organismo, y ellos, las amígdalas, como que van agarrando todo eso, van sensando y haciendo al final defensas para protegernos justamente de todos esos virus, bacterias, etcétera. En realidad podríamos decir que las amígdalas son como una especie como de mecanismo protector, tal vez. Sí, justamente es un tejido que llamamos un tejido linfoide, que es lo que produce al final las defensas en el cuerpo. Exacto. Ahora, ¿por qué se asocia tanto a problemas? Y si estos problemas pueden ocurrir a ciertas edades en específico o puede pasar a cualquier edad. Sí, usualmente las amígdalas tienden a tener mayor actividad cuando uno es chiquillo, más o menos, ¿verdad? Uno puede decir que entre los 2 y 7 años es cuando hay mayor actividad de esas amígdalas, cuando están en su apogeo, por decirlo así. Y cuando empiezan a dar ciertos síntomas, más bien en vez de beneficiarnos produciendo defensas, más bien empiezan a afectarnos. Entonces, la pregunta aquí viene, ¿son buenas o son malas? Son buenas, pero si empiezan a funcionar mal o empiezan a afectar el cuerpo, pues definitivamente sí hay que quitarlas. ¿En qué momento pasa, doctor, en que tenemos un funcionamiento, digamos, bien o fisiológicamente bien? ¿En qué momento es que empiezan ellas a tener como esta falla y a darnos guerra? Sí, usualmente es cuando uno empieza a tener, generalmente de chiquillo, era un montón de infecciones, ¿verdad? Entonces esa típica historia de si uno tiene un hijo, cuando uno era chiquillo, era que me enfermaba cada rato las glándulas, que se devolvían gigantescas, que uno le veía puntitos blancos, ¿verdad? Y empezaba uno a sentirse mal, fiebre, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando estas infecciones empiezan a ser algo muy recurrente, entonces definitivamente ahí es cuando uno dice, no nos están ayudando tanto como nos están afectando. Entonces uno lo tiene que poner siempre en la balanza, ¿verdad? En niños son dos cosas, que tal vez en niños es de lo más importante y de lo más frecuente. Dos cosas. Uno, la cantidad de infecciones que uno puede tener a lo largo del año, y también qué tan grandes son. Y si son muy grandes, si me empiezan a afectar para respirar y hasta para comer, por ejemplo, hasta para hablar inclusive. Entonces ahí uno es donde tiene que poner justamente en la balanza eso. Entonces, ¿cuándo se transforman en buenos y malos? Cuando en la balanza, ¿verdad? Se tiende a ir hacia algo que me está afectando. Cuando digamos como que se vuelca. Doctor, ¿usted nos podría hablar de los famosos tonsiolitos? Que yo creo que son súper incómodos. La gente a veces no sabe ni de dónde fue que salió lo que salió. Nada más saben que es horrible, pero como para tener un poquito de claridad sobre qué es esta masa. Sí. Los tonsirolitos. 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 Sí, tonsirolitos. Tonsirolitos. Básicamente son pelotitas blancas que se están formando en las amígdalas. Las amígdalas tienen como unos huequitos que nosotros les llamamos criptas. Entonces en esas criptas se empieza a guardar ahí saliva, comida, bacterias, ¿verdad? Y ellas empiezan como a solidificarse, se hacen pelotas. Y justamente se forman estas pelotitas blancas que les llamamos tonsirolitos. Y esto es más frecuente ya cuando uno es más grande, no tanto de chiquillo. Generalmente el chiquillo era lo que hablábamos, de que se volvía muy grande, si le costaba respirar o que uno se enfermaba mucho. Y ya de grande es esto el problema, los tonsirolitos. Entonces los tonsirolitos es eso, esa combinación más de bacteria, comida, saliva, que se queda pegado en los huequitos de la amígdala y tienden a salir, ¿verdad? Entonces parecen al final como icebergs, ¿verdad? Adentro pueden ser grandísimos y uno se lo ve la puntita y a veces salen completos. Generalmente eso le hace ver a uno que la amígdala está inflamada, ¿verdad? Los tonsirolitos pueden ¿verdad? Inferir, o uno puede inferir, ¿verdad? Cuando yo no veo al paciente, pues le hace el diagnóstico, pero si la persona dice que padece de tonsirolitos, entonces ya uno puede pensar que probablemente esas amígdalas están muy inflamadas y ahí sí valdría la pena operarlas. Y también no hay que mezclar o no hay que tener dudas de lo que es un tonsirolito a lo que es ya una infección como tal. Claro. Muchas veces una persona dice, veo un tonsirolito, digo, sí, tengo una faringoamigdalitis por una bacteria. Y son entidades totalmente diferentes, entonces como les digo, más profundas y pues pueden guardar entre más profundas y más grandes
van a guardar más saliva, comida, bacterias, y eso tiende a la edad adulta, si uno no lo resuelve de niño, a la edad adulta es donde uno ya empieza a tener los tonsilolitos. Doctor, ¿cómo deberíamos nosotros como personas, entre comillas, normales, limpiarnos esos tonsilolitos? Lo ideal o lo que yo recomiendo es no tocarse la garganta del todo, no tocarse, no meterse nada dentro de la boca, no manosearse esas amígdalas, sino más bien justamente ir donde un otorrino. Lo ideal es no extraerlas, no tocar, ¿verdad? No dañar la amígdala, porque eso más bien puede ser contraproducente e inflamar todavía más. Entonces ahí lo que uno pensaría es mejor ir al otorrino y valorar ahí si de mejor cirugía. Doctor, según su amplia experiencia, ¿cuáles han sido los casos donde le ha tocado realizar esta cirugía a más temprana edad? A más temprana edad, justamente cuando, casi siempre cuando uno es chiquitillo y tiene las amígdalas están grandísimas, usualmente las adenoides, que son unas pelotitas que están detrás de la nariz, también son grandes. Entonces cuando estas dos se juntan, lo que hace es que el chiquillo empieza a roncar, ¿verdad? Entonces cuando el chiquillo ronca, y no duerme bien, no rinde ya después en la escuelita o en el kinder, o usted lo ve que se pasa durmiendo todo el día, ¿verdad? Entonces uno opera, lo más temprano que he operado sí han sido 2 años y justamente por esa razón. Súper temprano, doctor. Ah, sí, se puede operar desde bien joven. Ok, ¿y ya en la adultez? De lo adulto, yo creo que el récord tal vez es un señor de 65 años. Ok, ok. Sí, justamente por la misma litosis. Ok. Es que yo creo que sí puede representar un tema importante porque tiene que ver con el autoestima, lo que hablamos ahorita con las relaciones interpersonales, de vida de pareja, es un tema bien complicado. Claro, sí, la litosis es todo un tema. Ahora, doctor, ¿en qué consiste propiamente la cirugía como tal? ¿Siempre se hace una remoción total o podría hacerse una remoción parcial? Uno siempre prefiere quitar toda la glándula, ¿verdad? Entonces las glándulas, como les decía previamente, están en la parte más de atrás de la garganta, ¿verdad? Están en la parte de atrás y a los lados. Entonces lo que uno hace es abrir la boca, ¿ok? Con un dispositivo especial, y después de eso uno introduce una pinza por la boca, agarra la amígdala y ya después uno puede hacer diferentes técnicas. La más frecuente tal vez es con un lápiz que corta y quema, que es lo que uno llama un electrocauterio. Empieza a quitar la amígdala o despegarla del músculo donde está pegado. Entonces si está la amígdala, generalmente está pegado musculillo a varios músculos y uno lo que va haciendo es como irla despegando poquito a poco, pero sí hay que quitarla completa, ¿no? La idea es no dejar ningún pedacito de amígdala y dejar la mayor cantidad de músculo que uno pueda. ¿Cómo es el tema de la técnica de anestesia en estos casos? Es una anestesia general. Es general. Es una anestesia general donde la persona se duerme por completo. Uno siempre molesta y dice que la persona no sabe qué fue lo que le pasó, ¿verdad? Le pasó un tráiler por encima y ni se dio cuenta. Es una cirugía ambulatoria. Uno llega, se opera y se va todo el mismo día. Como toda cirugía, pues obviamente tiene sus complicaciones. Sin embargo, es una cirugía bastante segura, donde ya está todo muy protocolizado y es relativamente sencilla, ¿verdad? Si uno pudiera como ponerlo entre comillas. Y pues sí, no es nada del otro mundo, por dicho es bastante. ¿Cómo la recuperación? La recuperación es lo difícil. Entonces, la técnica es relativamente sencilla, la recuperación sí es lo más complejo de todo. ¿Por qué? Porque da mucho dolor, mucho. Y además hay que tener una dieta especial. Entonces, los primeros días justamente hay que tener una dieta casi que a base de líquidos fríos, ¿verdad? Y uno lo puede ir modificando de acuerdo a cada persona, de acuerdo al dolor que tenga y la tolerancia que tenga a las comidas. Pero sí, la recuperación es muy difícil. Ahora, doctor, ¿perdón? No, entre más grande, más difícil. Entonces, a veces uno prefiere resolverlo desde chiquitillo, porque a veces la típica historia de adultos, ¿verdad? De 35, 40 años que uno opera, es si desde pequeñito yo tengo problemas de amígdalas y hasta ahorita es que quiero hacer algo, ¿verdad? Entonces, si uno es más fácil resolverlo de chiquitillo que esperar ya de grande uno. Doctor, para cerrar, porque yo quisiera seguir hablando porque me hacen falta muchas cosas para preguntar, pero tenía unas amígdalas de pesadilla. Me hacen la intervención quirúrgica, ya no tengo amígdalas, ¿qué me espera a mí en la vida, digamos, de ahí en adelante? Excelente pregunta, y eso es algo que hasta hay como mitos extraños de que la persona dice desde que, ¿verdad? Piensa, no, que si le quitamos las amígdalas las infecciones van a pasar directo al pulmón o van a ir a otros lados y pues no, en realidad hay muchas otras estructuras del cuerpo que también nos ayudan a las defensas y las amígdalas en realidad ya llegan a un punto en que no son relevantes. Entonces uno sin amígdalas tiene una vida completamente pues, normal.
Quitando las amígdalas ya uno resuelve lo que le molestaba previamente, ¿verdad? La indicación que tenía, que se enfermaba mucho, que las amígdalas lo hacían roncar demasiado, ¿verdad? O alguna otra cosa que se vieran diferentes o pensar hasta en tumores, cáncer, ¿verdad? Que eso es otra indicación muy importante comentar. Quitando las amígdalas se resuelve ese problema y no va a tener ninguna repercusión en el cuerpo. Y mejora la calidad de vida entonces considerablemente. Claro, sí. Si en la balanza, como hablábamos, ¿verdad? Al principio, está ganando demasiado los problemas que tengo, la cirugía es la solución. Doctor, gracias por darnos luz en cuanto a este tema, porque me parece que es más frecuente de lo que pensamos, ¿verdad? Super. Y a veces cuesta tomar la decisión. ¿Cómo podemos encontrarlo en redes sociales y WhatsApp? Sí, en WhatsApp al número 8845-7000 y en Instagram, que es dr.danielobando. Doctor Daniel Obando, muchísimas gracias, doctor.